Salute, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Cómo están ustedes en un nuevo día? Hoy es martes. Estamos en Quórum, estamos en Diputado TV. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué ¿Cómo tal? va la vida? Buenas tardes. Estábamos recordando décadas diferentes en la ciudad de Mar del Plata, donde cada uno de nosotros ha remado parte de su vida, solos y en familia. En un país que a veces fue, y una ciudad también que fue, ¿no? Una ciudad Que tuvo de todos los contrastes. Hoy me hablaba con, si nos está viendo, que siempre a veces no, Nino Ramella, Sí. que fue, entre otras cosas, periodista toda la vida, pero hombre que quiere mucho la ciudad. Estuvo a cargo de cultura en algún mandato Claro, por también. supuesto. Fue compañero mío en el diario El Atlántico hace más de 40 años. Bueno, estamos en la Cámara de Diputados, estamos en este querido canal. Pregunta cortita y al pie. Sí. Estamos en 14 horas de un nuevo día, minuto más, minuto menos. ¿Qué va a pasar? Está abierto el llamado de un plenario de las comisiones de Industria y de Defensa del Consumidor para tratar un par de proyectos que tienen que ver con la industria del cuero y darle una especie de certificación. Un proyecto habla de certificación a lo que es cuero original, que tenga alguna identificación para que la gente no se confunda, y otro proyecto como contrapartida de prohibición de las imitaciones del cuero, o por lo menos que se aclare que es imitación. Yo digo, sin melancolía, sin melancolía. Nosotros venimos de una generación donde más, el plástico vino después. El plástico vino después. Hasta un mantel. Espere. Ahora sí. ¿Cómo le va, don Diego? ¿Bien? ¿Cómo está? Y ahora vamos a ir a títulos. Antes el mantel de la casa era mantel de hule, Ya. hasta que llegó el plástico. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Se envolvía con papel. Bueno, el plástico es un derivado del petróleo. Títulos en Diputado TV. Vamos. Sí, señoras y señores, la ley antibarras. Diputados, va a comenzar el debate del proyecto de ley que busca, sobre todo, tipificar la figura de la asociación ilícita. Títulos, Diputado TV, el régimen previsional. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, adelantó por lo pronto que el Ejecutivo va a vetar la ley si se aprueba. Todo mañana se va a debatir, vamos a ver cómo resuelve eso. Y avanzamos. El régimen previsional y la emergencia en discapacidad, efectivamente, será mañana, miércoles 4, será a las 12, esta sesión especial pedida por la oposición al gobierno central. Estaba leyendo la ley antibarras. Día más, día menos, viene el fútbol en los Estados Unidos. Sí, exactamente. Ahí está viendo Boca a ver si participa, qué sé yo, pero viene el fútbol en Estados Unidos. Y Sí. por ahí estuve leyendo a la ministra de Seguridad que hay una lista de hombres y algunas mujeres que no pueden no solo entrar al otro país, porque la autoridad es del otro país, no pueden salir del país para ir ahí. Exactamente. Está este tema así de la lista de impedimentos de aquellos que tienen alguna causa o tienen prohibido. Hay gente muy violenta, ¿eh? Sí. Muy violenta. Sí. Yo digo, es impensado, recién hablábamos de papel o plástico, es impensado. Todos nos gusta el fútbol, o mucho, o poco, o un poquito. Pero es impensado desde hace largos años, pues ya son muchos años, ir a ver un encuentro de fútbol, un match de fútbol, y que exista solamente un pedacito de ese maravilloso juego que es el fútbol, que es un espectáculo, además del negocio. Sí, Porque sí. yo quiero ir a... ¡Vamos! ¡Dale! No, dale. Bueno, viste el otro día en París. Sí. Los Bueno, no es un tema incidentes. sudamericano o europeo, tiene que ver con la condición humana. Sí. Que ahí le ganaron los franceses a los italianos, el Paris Saint-Germain a los... Sí. Y la calle fue Sí, un desastre. la Muertos, violencia heridos. nata. Digo, qué sé yo, estará en la condición humana esto de ser brutales. Pero Sí, por eso. Ahora está el tema antibarras para evitar un poco esto, tomar como asociación. ¿los presidentes de los clubes son inocentes? No. No, porque además se da, digo, todo esto, ¿te acordás del público visitante? En su Claro, momento a mí se me duele un prohibió. montón, te digo, a mí me duele un montón. Ver un pedacito solamente, qué sé yo. No, y ni siquiera un pedacito, ya últimamente es todo público local.
Después te dicen algunos que, bueno, primero empezó como que no se pudo, después le fueron tomando el gustito y los clubes grandes tienen muchísimos más socios que la capacidad de los estadios. Ah, mira, eso no lo había pensado. Claro, Es decir, no lo había entonces, pensado desde ahí. claro, eso te lo dicen algunos de los que abren un poco la visión y analizan el tema. Entonces, si River, Boca, Racing Independiente tienen 200.000 socios o 300.000 ¿Dónde los pones? y los estadios tienen capacidades de entre 40, 50.000 y claro. 80.000, ¿Dónde los ponele. pones? Claro, ¿dónde No los tenés, pones? entonces entra el sistema de puntaje, si vos fuiste a todos los partidos tenés derecho a ir al partido del clásico, si faltaste 2 veces vas Yo perdiendo. entiendo que todo ha escalado más allá del potrero. Lo entiendo Sí. perfectamente. El otro día Platense jugó con Huracán. Sí, Tuvo que ser despachado el partido a Santiago del Estero, con todo el amor a Santiago del Estero. Pero digo, acá los dos son barriales. ¿Y sí. para qué? Y eso te dicen que porque tiene fuerte incidencia en la AFA Santiago del Estero a nivel todo clubes y bien. provincia, Eh, que se jugaron, leí 9 finales o 9 partidos importantes en los últimos 4 años. Casas más, casas menos, decían los hermanos Ábalos, Exactamente. igualito a mi Santiago. No, Yo pero ya lo lo hubieran sé. disputado en Vélez o en algún otro lugar que le quedaba bien a Y no las es un dos tema de hinchadas. que Dios atiende en Buenos Aires. Sí. Son dos equipos de dos barrios O importantes. sea, hiciste O una logística, características. calculaban un millón para Uno una de los familia. dos hacía 120 años que se fundó el club y por primera vez Sí. se consagró. La gente fue igual, obviamente el que pudo ir fue y Y se el habrá club bancó endeudado. también. Y el club Sí, bancó el club micro que bancó. fue, qué sé yo. Bueno, Soledad la de Barrancas, se llama mi barrio. Bueno, entonces, ¿tiene alguna imagen de la sala? Ahí va. Entonces, ahí está. Muy poca gente llegando todavía. Se va a reunir la Comisión de Industria y de Defensa del Consumidor, de Usuarios y de la Competencia. Yo digo, está todo bien el tema del cuero, todo lo que vos quieras. Está todo bien. Pero en días tan difíciles económicos argentinos, Sí. donde consumidor y el consumo es una pelea todo el tiempo, porque el Estado o el gobierno me dice algunas cosas no debieran aumentar. Yo no voy todos los días, pero día por medio voy yo o alguien de mi familia a comprar desde alimentos hasta cosas que necesitamos en higiene, por ejemplo. Ayer fui a comprar dentif, esto, lo otro. Los precios están en un movimiento constante. No es que Exactamente. están anclados o planchados. Entonces, si antes los salarios eran los que movían los precios y ahora los salarios están congelados, ¿cuál es el argumento? A ver, digo, ¿cuál es el argumento para las empresas que fabrican? El dólar está planchado, Sí. los salarios están planchados, Sí. el combustible hasta hace un ratito estaba planchado. ¿Cuál El es el combustible argumento? te mueve mucho. Pero Yo- ¿cuál es el argumento? ¿Qué sé yo? No, y después tenés una notificación, mail de la prepaga que te aumenta el 2, No, pero me refiero a los consumos ¿Vos querés cotidianos. Sí, también. Entonces, ¿cuál es la justificación que tienen las grandes corporaciones en meterte un aumento o una nueva lista? ¿Qué sé yo? Bueno, hubo hace un mes más o menos una disputa que salió al público de supermercados que no aceptaban las listas nuevas de Bueno, así también en las góndolas vos ves, digo, suntuarios, qué sé yo. El agua es rica, no necesito tomarme la gaseosa, la más cara Sí. o la menos, qué sé yo. Sí. Digo, hay productos cotidianos que no debieran aumentar, digo, desde el arroz hasta el aceite, del azúcar a la yerba. No me refiero a fiambres, bueno, los quesos, olvidate, Eso dicen sí, los pibes. eso sí. Los lácteos, ¿cómo puede ser que un yogur, un potecito así de yogur valga una luca? Y se sigue concentrando la industria porque ahora una de las grandes, ¿Viste Verónica? Verónica también. Dejó a fábrica de- 200 personas en una de las plantas y otras tantas en banda. Un pueblo que está viviendo, que vive de eso. Venimos de Sancor también, que pueblos Claro. de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires habían Claro. quedado en banda por... Entonces, está todo bien que discutan el tema de la vaca, el plástico y qué sé yo. Me parece que hay otra agenda. Me parece, digo. Pero el propio ministro de Economía, Luis Caputo, habló en los últimos días de aquellos que especularon y que remarcaron por las dudas, como un fenómeno histórico. Digo, yo lo Esto de vengo remarcar por las escuchando dudas, desde claro, desde cuándo desde que lo sos venía escuchando. pibe. Sí, Remarco por la duda y porque Sí. si después me... ¿Por qué Sí. remarcar por la duda? Y así lo vas a tener en el estante, ¿eh? claro, y ahí queda. Así lo vas a estar en el estante. Bueno, compañeritos, veo que todo eso un rato largo. No hay nadie. Dame un flashecito apenas de la imagen de la comisión. Apenitas, tuki tuki y vemos. No hay nadie.
No, pero ya se irá Ah, perfecto, perfecto. poblando. Bueno, vamos a los Tema, a ver, temas de tenemos. mañana. Ah, Decime mañana, te digo mañana. mañana. Apenas, titúlame algo Mirá, de está agenda. turismo. Turismo, Turismo, turismo tiene que ver. Turismo antes de la sesión que está prevista para el mediodía, que ahora también te voy a sí, contar los dale. detalles de esa sesión que está prevista. Mm, Te digo que está turismo con un tema que tiene que ver con días laborables, no laborables y una nueva demanda del sector turístico para decir, claro. ajustemos el tema de los feriados. ¿Este mes qué tiene? 20 de junio. Este mes tiene el 16 de junio por el de Güemes, que es el 17, Claro. va al 16, y el 20 de junio, que es viernes, o sea, tenés lunes y viernes feriado. 2 fines de semana largos continuados. Y este mes hay dos días importantes, che. Ujú. Uno es el Día del El día, Periodista. el Día del Periodista el sábado que viene, 7 de Y junio. después tenemos el Día del Padre. El Día del Padre, domingo 15 de junio, fin de semana largo, porque el lunes 16 es feriado. ¿A qué edad fuiste padre? Los 38, 39. Fue lindo, ¿no? Es lindo. Está lindo. Está Una bueno. linda experiencia. ¿Viste usted? Cuénteme ya que. Primer año, cuando fui padre por primera vez a los 23. Después a los 24, después a los 50 y después a los 55. Ah, qué Tranquilo. racha en Bonn, ¿eh? No, racha no, que buscaba No, la no, luz. digo, hicimos. Tranquilo, te Sí, lo sí. digo, tranquilo. Bueno, Bien. Y como, no, una más, puedo hacer una más social. lo que ¿Cómo quiera. es el padre a los 23 Maravilloso. y el padre a los 55? Maravilloso. Fue una de las cosas más lindas. Todo y cada uno tiene una etapa muy linda. Pero la segunda vuelta, espectacular. Muy bien. Bueno, estimado, estimada, ¿me tirás qué querés que presente? Pauli. Ah, está don Pauli. A ver qué dice don Pauli. El tema de la ley de emergencia de discapacidad es que es una ley que está hecha a medida de los prestadores de servicios de salud. Es una ley que pretende, por un lado, meter un montón de gente a un sistema que está colapsado. De hecho, las auditorías que se están haciendo de parte de Andis tienen que ver con eso. La gran mayoría de nosotros tiene o conoce o tiene un familiar que cobra una pensión por discapacidad y seguramente hayan recibido en este tiempo un telegrama para que puedan llevar la documentación para auditar esa pensión por discapacidad. Algo que era había que haberlo hecho hace un montón de tiempo atrás. ¿Y por qué? Porque hay cientos de miles de pensiones que, yo espero el informe pronto, pero los informes preliminares lo demuestran, que se estaban otorgando a gente o que no las necesitaba o que ni siquiera se encuadraba dentro de lo que era. Por un lado, gente que tenía problemáticas que no eran una discapacidad, gente que estaba en situaciones legales como presos o prófugos de la justicia, gente que estaba fallecida o gente que ni siquiera se la puede contactar. El problema de eso es que cuando vos tenés un sistema que está explotado y le das una pensión por discapacidad a gente que no le corresponde, es que le estás desfinanciando a aquel que sí la necesita. Claro, o sea, el tema es noble, el reclamo es noble, lo que pasa es que hay que desenmarañar un poco. No estoy de acuerdo con la forma, a ver, no estoy de acuerdo con lo que pretende, no estoy de acuerdo con lo que Unión por la Patria impulsa, que es una ley hecha a medida de los prestadores de salud, porque pretende recomponer y ajustar a la inflación el pago a prestadores de salud grandes que van a terminar desfinanciando a prestadores provinciales. Y ahora voy a eso, pero quería cerrar esta idea. Sí. Cuando uno da una pensión por discapacidad es para una persona que realmente lo necesita, porque estamos hablando de una persona que está imposibilitada de ganarse su vida, requiere esa ayuda social, requiere esa asistencia, se la estaban dando a todo el mundo. No, ahí está haciendo lo propio. Quien también opinó, incluso sobre discapacidad, es Tabela. Y dijo, Va a haber un intento por prorrogar la moratoria, yo particularmente no lo comparto, digamos, pero bueno, creo que ese va a ser un intento. Hay un consenso mayoritario respecto de la actualización del 7.2 de los saberes previsionales y la actualización del bono. Me parece que la discusión más fina va a estar en esto de la moratoria o de encontrar algún sistema que supla la caída de la moratoria, al menos que converja o hasta que converja en una modificación del sistema previsional, que tiene que ver con esto de garantizar una jubilación mínima o la PUAM sin incompatibilidades y luego poder avanzar en la proporcionalidad de aportes para quienes hayan hecho algún periodo de aportes jubilatorios. Pero bueno, me parece que es parte justo de lo que se está trabajando. Hay mayor consenso en términos de las actualizaciones. Creo que menos es más.
y tenemos que hacer el esfuerzo por conseguir hoy la actualización de lo que hace a las prestaciones y a los valores más importantes, lo que ha quedado desactualizado desde el 2023. Me parece que ahí va a estar puesto el foco en la unificación de consensos. Después es muy amplio todo lo que se abarcó con la emergencia en discapacidad, entonces cuando empieza esa amplitud a veces se dispersan las posibilidades de acuerdos o de votos, pero hay un consenso mayoritario en la actualización de los valores que hacen al nomenclador de prestaciones. Bueno, sabe mucho sobre educación, Sí, Isabela, fue ¿no? funcionaria Sabe entre el mucho sobre 2015 y educación. 2019, fue funcionaria importante del área Sí. universitaria en el Sabe gobierno de mucho Cambiemos. mucho sobre educación. Bueno, sumemos información de la reunión de mañana. Claro, te contaba en esta comisión de turismo que va a tener previo al plenario de sesión convocado para las 12, pedido por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, también va a estar la coalición cívica, la izquierda, tratando de juntar los 129 que no pudieron hace 2 semanas. Es un número. Sí, es la mitad de la Cámara, justamente. La mitad más uno de la Cámara y entre todos, si vos lo analizás fríamente a los números, Sí. te da como 135, 136. Bueno. Pero en esa sesión de hace 2 semanas que te digo, los santiagueños y Unión por la Patria no estuvieron en su totalidad, son 7. Los catamarqueños no estuvieron los 3, creo que faltaron 2. Digo, eso es una decisión. No estar es una decisión. No estar es una decisión porque son provincias que tienen alguna dependencia del flujo de fondos del Poder Ejecutivo Nacional. No es un tiempo fácil en este tema de la coparticipación y del giro de fondos, y ya había pasado en otros proyectos, parte de la ley base. Entonces, Gobernación, llama por teléfono, queda a mitad de camino. Córdoba volvió a jugar. Córdoba va mirando un poco las encuestas. Ayer, no hablaba contigo, estaba con otros compañeros. Ayer estaba leyendo que Schiaretti, quien fuera gobernador y también tiene sus bajadas de línea, intenta remontar algo del peronismo dando vueltas por ahí. Claro, sí, porque hay base peronista en lo que es el actual gobierno, más allá de que es un conglomerado de partidos. La muerte de José Manuel de la Sota le quitó un poco la pata más peronista a esa alianza. Ten en cuenta que la hija todavía está en la Cámara, ¿no? La hija de la Sota. Termina mandato ahora y está buscando de renovar su banca, a ver cómo lo va a hacer, a ver si el gobierno provincial, Yarlora, le dan un espacio en esa boleta o si va a tener que jugar por algún otro sector, pero está muy activa intentando... ¿Vos sabés que hoy estaba leyendo, no sé si leí un portal, sí, un portal de política, decían que de Loredo se la está haciendo difícil, al revés, que Juez se la está haciendo difícil a de Loredo. Claro, porque ¿viste? Territorialmente, estamos hablando cordobés. Sí, ¿no? Son socios, un semestre son socios, otro semestre están peleados, después se amigan, se alían para ir contra alguien. Digo, siempre que se juntan es para ir contra alguien, porque esa es la claramente política. No se quieren. No se quieren. No, pero además de Loredo tiene, además de Juez enfrente, tiene a otra parte del Partido Radical en contra que no quiere saber nada con la Libertad Avanza. Entonces... Está como, y de Loredo, que vos decís, el amigo Loredo, de los colectiveros, como decís vos. Amigo del colectivero. Digo, tiene un familiar que fue funcionario. Sí. Su suegro. Su suegro fue ministro de Defensa del gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri cuando se hundió el Ara San Juan. Y él era el titular de ARSAT. ¿Por ese lado o no? ¿Cómo? Llega a la política por una cierta aproximación, digo. Sí, también está... No creo que será yo más fácil. No, el yerno de Lombardi, Hernán Lombardi, creo que también es el funcionario que está... Hernán Lombardi ahora para quién juega, porque Mauricio no está. Mauricio vino ayer, dijo me pongo a disposición, qué sé yo. Sí, pero me parece que ya está jugado. Está más con... Bueno, estuvo en la lista de... Ahora es ese futuro legislador porteño. Lo vamos a tener aquí en... Lombardi. Sí, lo vamos a tener aquí en la calle Perú, aquí cerca de Plaza de Mayo, legislando sobre multas de tránsito, permisos urbanos, exactamente. Hombre de Mar del Plata. Gran complejo. Sí, gran complejo en la zona de Plaza que también Chica. Se reconvirtió ese complejo, porque había primero departamento, después fue un complejo de tiempo compartido, claro, que vos tenías tu departamento ahí en ese edificio. Tuvo algún problema hace 3 o 4 años de costos. Sí, y de trabajadores cerró. Los trabajadores, exactamente. Hicieron un planteo. Se busca cambiar un poco el sistema, a ver si le buscan la vuelta. La ganancia. Bueno, estamos en 14 y 19.
Entonces, Córdoba, discapacidad mañana, sí. previsión, ¿qué más? No, te quiero completar una cosita Complete. de Córdoba que queda, que tiene que ver con, vos decís, cómo va a jugar de la Sota, cómo juega de Loredo. Acá me dice que me acomode la cucaracha. Que no te coma las sí, pocas... ahí estamos con la cucaracha acomodada. La cucaracha. Córdoba lo que vos tenés es mucho... Bueno, otra vez. Tenés muchas ofertas electorales, anti-kirchnerismo, Claro. y no hay tantas bancas en disputa. No hay Pero, tantos lugares en disputa. Córdoba, el momento más peronista fue con De la Sota. Lo de Schiaretti. Sí, cuando De la Sota fue una llega cosa en de el, tutti frutti. cuando De la Sota llega en el 99, Claro, después de haber fracasado tantas veces. ¿Qué cosa el partido, ese peronismo renovador que venía con Cafiero y todo? De la Sota incluso llegó a ser embajador argentino en el Brasil. En Brasil lo puso Menem, sí, exactamente. En su Y recordemos, para los más jóvenes, estamos hablando de un hombre relativamente joven que se mató en la ruta, volviendo, estaba yendo a su casa y en una de las rutas cordobesas... De Río Cuarto a Córdoba. Se mató. De Córdoba, sí, porque estaba viviendo en Río Cuarto últimamente. Ahí iba a saludar. Bueno, estamos en 14:20. Vamos a hacer apenas un breve corte, porque estamos atentos a la comisión y estamos en Diputado TV. No te vayas. Dale, te espero. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya?
Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, aquí estamos en Quórum y en Diputado TV. Muchas gracias, ahí estoy recibiendo. Todo el país, nos ven en todo el país. Y vos sabés que tenés la señal, además de sintonizarla, no sé si es así, si se sigue diciendo sintonizar, pero lo tenés en YouTube, estamos saliendo en vivo por YouTube y después queda grabado si te interesó alguna de las intervenciones, alguno de los entrevistados. Okay. Me decían alguna comisión que ahora minuto más, minuto menos va a empezar. Del mundo de las consultoras y de esta gente que trabaja con empresas y organismos, gobiernos. Sí, miro Diputados TV porque me dan la información objetivamente, no me operan como un canal que es muy de un lado político, otro canal es muy del otro lado político. Miro Diputados TV y la cosa es neutral. Nosotros tenemos mucho rating, más allá de cada uno de los colegas y las colegas, en el momento de comisión y de sesión. Sí. Si te interesa, por supuesto, no solo lo parlamentario, sino cómo debate la Argentina. Claro. ¿Cómo debate la Argentina? Bueno, hablando de debatir la Argentina, si recién retomás nuestra señal, mañana miércoles, por agenda al mediodía, sesión. Pero antes va a haber una reunión de comisión. A ver, ya se están sentando en esta sesión. Esto es comisión en defensa del consumidor, del usuario, de la competencia. Hoy el tema es el cuero y algunas telas alternativas que reemplazan. Digo, era inimaginable. Igual es una discusión de hace 200 años, a pesar del plástico, ¿no? ¿Qué hacer con el cuero? Plástico, ¿no? Petróleo, los argumentos te dicen... pero digo, hace 200 años la construcción de la Argentina
entre los saladeros, claro, entre los saladeros. Bueno, Mar del Plata. Mar del Plata nace a partir Mar del Plata saladero, tiene nombre, sí. comillas, de ilustres, de acopiadores de cuero. Sí. Porque el señor Luro o el señor Peralta Ramos podrá hacer una avenida, todo lo que vos quieras, pero eran acopiadores de salado. Exactamente. Es decir, ese animal ya liquidado, le ponían sal para que cruzando el Atlántico se preserve. Claro. Era eso, nada más. Y el resto, durante generaciones, se comió nutrientes, porque lo que pretendían era cuero, Claro. hasta que hoy hasta China te lleva hasta la tripa del bicho. Exacto. Sí, Te come la tripa del chivo y Argentina va quedando comiendo lo que puede. Sí, y media tendría que, ya estamos en horario, tendría que decir si hay quórum o no hay quórum, porque es el plazo. Distinguirse, veo de frente solo en una de las mesas a la diputada Litza, pero sí. distinguirse a Lo que alguien. veo es que Ahí está lo veo a vacío. Martínez de pie, haciéndole un poco de relax a una diputada. Ahí está. Claro. Veo que está. Ahí está. Vamos a estar atentos. Comisión. 1, 2, 3. Saluda, por supuesto, la diputada. Tenemos un poquito de agua, a ver. Dándole explicaciones. ¿Se habilita a oír? A ver, dame un poquito de aire. ¿Puede ser? Ah, bueno, están tratando de sintonizar. Estoy con la palabra sintonizar, ¿no? Estoy como la vieja Claro, es que uno de Rancer, los ¿no? lados está vacío. Hay que ver quién, Ah, entonces están ahí. quién no dio quórum. Ah, estimado. ¿Y acá tiene que haber quórum para empezar? Sí, para empezar, sí se puede hacer. Ahí está Tierra del Fuego presente, ¿no? Sí, la diputada Jutrovich de Tierra del Fuego. Jutrovich, ¿cómo pelea por el territorio? Sí, están en una situación. ¿Cómo pelea por el territorio? Porque hoy por hoy, entre la industria y la discusión geopolítica, es un debate. Claro. Hay dos discusiones. Cómo se desmonta lo que está montado y después la discusión geopolítica, quién, que el chino, que el americano, porque ese corredor bioceánico te da... Muy apetecible. Eso, bueno, lo formal es que no hay quórum, así que la presidenta acá, que es la que tiene en cabeza, dirá lo último. Bueno, gracias, diputada. Nada, bueno, así que por lo menos de lo formal damos por cerrada la comisión y vamos a estar coordinando una fecha nuevamente conjunta con la diputada Jutrovich para dictaminar. Lamento, pero bueno, no se excede a nosotras. Bueno, la próxima. Disculpa, Moni. No se ha logrado el quórum, entonces, bueno, se levanta lo que iba a ser un debate o escuchar argumentos y testimonios y se reprogramará para otra oportunidad. Exactamente, ya va a estar... ¿Hay alguna razón por qué no dan quórum? Porque, habría que averiguar, entonces no me esperaba, no había hablado en la previa. Digo, porque no es un tema tan caliente como decir, bueno, no vamos a tratar Tierra del Fuego, no vamos a tratar de... digo, qué sé yo. Habría que ver... es una hora donde el universo está, porque además mañana, se supone que mañana va a haber, aunque no haya mayorías o minorías, los diputados y diputadas están en Buenos Aires, ¿no? No, ahora vamos a intentar desde la producción comunicarnos con algún diputado del PRO de la Libertad Avanza para ver por qué no estuvieron en esta reunión de comisión, cuál es el argumento, digamos, de quienes no dieron quórum. Claramente estaba Paulón, autor de uno de los proyectos, Paulón, de Santa Fe socialista, y estaba Unión por la Patria, lo veíamos a Germán Martínez, la vimos a Mónica Liza, dijiste vos, Carolina Jutrovich, pero no se logró la mitad más uno de los integrantes de las dos comisiones para que se pudiera habilitar la misma. Bueno, avanzamos. Porque yo tengo mañana en mi agenda, gracias producción, está el detalle de todo, 10 de la mañana turismo, 10:30 pymes, 12 evaluación especial. Vamos a turismo y pymes. ¿De qué se trata eso? Pymes, turismo, medio te lo expliqué. Pymes creo que van a analizar un poco, van a venir algunos representantes de pymes del interior para exponer la problemática del sector. Bueno, vamos al testimonio de Ibáñez. Dame testimonio de Ibáñez, por favor. Todavía nosotros no nos hemos reunido con el bloque. El Falcone, que está en presupuesto, firmó el mismo
con La Libertad Avanza que se tenía que hacer la reforma estructural del sistema previsional. Eso es hasta el momento lo que se había realizado. Y lo de discapacidad, que yo no firmé ninguno de los proyectos, que es la comisión a la que soy parte, de salud y acción social, porque se tiene que revalorar todas las cápitas y se estaba haciendo ese trabajo en el ministerio con un cambio sustancial muy profundo. El ministro Lugones estaba haciendo y se estaba realizando auditorías que estaban con resolución, que los resultados de esas auditorías se estaba teniendo conocimiento parcial. Yo lo veo posible porque sé que estaban trabajando, se estaba trabajando de manera fuerte y desnudada, y se estaba teniendo en cuenta viendo de dónde se iba a realizar el ingreso. Recordemos que del año pasado se hizo una nueva fórmula jubilatoria para poder tener una mejora real. Esa es una realidad, digamos. Bueno, Córdoba, la señora. Sí, con también, el tema de los camiones. Ahí tenés un poco lo que hablábamos en el bloque anterior. La cantidad de ofertas que tiene el cordobés en el cuarto oscuro cuando quiera ir, y muchas diciendo, yo soy La Libertad Avanza puro, estoy con Milei. Yo soy radical de Loredo, estoy con las políticas de Milei. Yo soy del PRO, juez, estoy con las políticas ¿sabés qué estaba Milei? pensando hablando de radicales? Digo, para los más jóvenes. Arranca la democracia y la fórmula es Raúl Alfonsín, Víctor Morales. Sí. Siempre el radicalismo, Revolución Libertadora. Se había pensado en Farrell. Claro. Farrell, antes de Aramburu. Aramburu Rojas, pero antes de Aramburu se había pensado en Farrell, que era un hombre de Córdoba, y desde ahí vino la milonga. También hubo una comillas, contrarrevolución que fue Menéndez. Sí. Menéndez, yo porque no tengo ganas de hablar ahora. Bueno, pero ¿por qué? Porque el hombre ha trabajado en unas placas que nos interesan y mucho. ¿Cómo es el tema de los números en diputados, más o menos? Claro. A ver, vale, exactamente. Vamos. Hablábamos de la provincia de Buenos Aires, con esto de que el Senado tiene, sabemos la composición de 72 senadores, 3 por cada provincia. El espíritu y la fundamentación es que el Senado tiene la misma representación en cada una de las 24 provincias del país. La Cámara de Diputados está significada en su recinto de 357 por una proporción de acuerdo a la población, es decir, aquella provincia que tienen más habitantes tienen más representantes porque los diputados son los representantes del pueblo. Entonces, tienen que tener a mayor cantidad de población, mayor cantidad de números. Por eso la provincia de Buenos Aires es claramente, con sus 70 diputados, las que más representantes tiene. Un tema que viene y va, que ya estuvo en el temario. Muchas gracias, Horacio, por el agua. Autora Margarita Stolbizer, con giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para hablar de cómo son las bancas, cómo es la composición de la Cámara. Lo que dice Margarita Stolbizer lo vemos en la siguiente placa, para reacomodar un poco los números como tendrían que ser de acuerdo a los censos que se van haciendo cada 10 años. Ponele que, digo, un caso extremo y que no va a pasar, que media población de la provincia de Buenos Aires se va a vivir a Formosa, obviamente va a tener que haber más representantes de Formosa que de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todos estos movimientos que son más pequeños, no en este absurdo extremo que dije yo, pero son más pequeñas estas fluctuaciones, no se van actualizando en lo que son los números de bancas de la Cámara. La diputada propone recuperar la proporcionalidad poblacional como principio fundamental de la asignación de diputados y busca corregir las distorsiones que hacen que algunas provincias estén sobre representadas y que otras provincias estén subrepresentadas, generando inequidades. En este sentido, lo que dice es elevar el número total de bancas a 334, y acá viene el grito en el cielo y lo antipopular del proyecto, de decir, el título va a ser, quieren aumentar el número de diputados, y la gente diciendo, no, los diputados, la casta, quieren más. Bueno, hay que ver
qué fórmula se puede implementar para que cada provincia y cada habitante del país tenga, de acuerdo a una cantidad, el diputado que le corresponda. Porque si no terminás que en Tierra del Fuego con 150.000 votos tenés una banca y para tener un representante en la provincia de Buenos Aires necesitas 250.000 o 300.000. Entonces no es lo mismo la cantidad de diputados que tendría que haber. Así se irían a 334 partiendo de los 257 actual si se le quiere dar a cada provincia y a cada habitante esta representación que corresponde según la distribución, que la vemos en esta placa y que dice que cada provincia, cada una de las 23 y la ciudad autónoma de Buenos Aires elegirán un diputado cada 140.000 habitantes con una fracción mínima de 70.000, es decir, llegás a 71.000 y ya te toca otra banca más, y se mantendrá un piso mínimo de 4 diputados por distrito. Lo que propone la diputada está alterando, aquí también va a haber muchas quejas, porque hoy el piso mínimo para las provincias que tienen menos población es de 5. Lo está bajando a 4 la diputada Margarita Stolbizer. En el actual sistema, que lo anticipaba un poco, provincias como Tierra del Fuego tienen una representación cada 25.000 habitantes, mientras que en la provincia de Buenos Aires, para llegar a introducir un diputado en la Cámara, necesita 250.000 votos. Entonces, allí perdés muchísimo porque estás teniendo Tierra del Fuego con 5 diputados nacionales y la provincia de Buenos Aires con 70 diputados, cuando, si se toma el número de Tierra del Fuego, la provincia de Buenos Aires tendría que tener por lo menos más de 120 diputados. Claro, yo digo en la desproporción. Pienso, por ejemplo, en Brasil. Sí. País gigante. Sí. En superficie y millonario en seres humanos. Sí, sí, sí. Más allá de recursos, estamos hablando de Sí, humanos. sí. Y en la representación. ¿Vos viste lo que es el Parlamento brasilero? Sí, gigante. Plan Alto, Sí. Brasilia. Sí. En esto de la representación. Para no hablar de lo que es Rusia. 170 ¿Viste lo que es millones de Rusia? habitantes. ¿Viste Claro. lo que es Rusia? Que es un país gigantesco en superficie. Y bueno, y cada uno representa su pedazo de territorio. Claro, lo que pasa es que aquí, como es poblacional, sí, vos tenés que ir al número que propone Stolbizer, Claro. que lo han propuesto mucho, si vos querés Claro. dejarle los 5 a Tierra del Fuego. Claro. A Catamarca, a La Rioja y a los que no llegan al Claro. número que se hizo por un decreto. La otra medida es bajarle a 1 o a 2 a Tierra del Fuego Catamarca. Eso también te va a generar quejas. ¿Quién Por va a entregar supuesto. 4 bancas? Por supuesto, la tenés que regalar, la tenés Sí. que rifar. ¿Cómo lo vas a Y rifar? además, qué sé yo, Tierra del Fuego elegiría su único diputado nacional cada 4 años. Es a mitad de injusto. mandato, ¿no? Bueno, es entonces, injusto. como vos ya le das un piso, ahí tenés que subir la provincia de Sí, Buenos señor. Aires a 100 y pico. Lo que te dice que eso fue determinado por un decreto de 1983. 83, mirá. Vignone, Reinaldo Benito Antonio, el último dictador que Exacto, tuvo el proceso. eso iba a decir, exactamente. Reinaldo Benito Antonio. Sí. Él creyó que zafaba y terminó, después le entregó la banda, todo. Estaba complicadísimo en violaciones a los derechos humanos. Claro, creyó que zafaba porque era el último, vino después de Videla. Reinaldo, no, Después vino de Viola. Vino después después de Viola. Digo, para los más jóvenes, Ejército siempre fue un triunvirato de las Fuerzas Armadas. Por Ejército, Videla, Viola, que también Viola quería abrir el juego. De la política de y lo Videla. enfermaron con un ataque al corazón y lo reemplazó Reinaldo Benito Antonio. Claro. Y como había sido el de la transición a la democracia, como en su periodo ya se empezó a darle más cabida a la multisectorial. Mirá lo que son las vueltas de la vida. Ayer, ¿puedo contar una anécdota de un minuto? Sí, claro. Claro. Una revista que se rebeló contra la dictadura y fue muy importante también en la democracia, fue la revista Humor, dirigida y creada por Andrés Cassioli, hoy lamentablemente fallecido. Ayer, me manda el querido Felipe Piña, si no lo conocen, gran historiador de este país y gran comunicador. Felipe, me manda la tapa, porque el otro día charlando con él le dije, ¿qué hago con toda la colección de la revista Humor que tengo en casa? Y ni siquiera te quiero hablar en lo pecuniario, de fortuna. ¿Qué hago? Y me dice, Horacio, hace esta semana, te mando la primera tapa, ¿la tenés? Y era Martínez de Oz, que fue el gran liquidador económico de la dictadura, el plan que aterrizó en el año 76,
¿Y por qué te lo comento ahora? Porque el ministro de Economía de Reinaldo Benito Antonio Viñones se llamaba Jorge Hueve. Era calvo y tenía una cabeza muy parecida a un huevo. Y el dibujo de Cassioli, gran caricaturista, era la cabeza de Hueve, W-H-E-V-E, después googlealo si querés, en un portahuevos. Cuando yo era chiquito se comía huevo pasado por agua en un pote, ¿te acuerdas? Bueno, después lo cuento, pero eso no tiene nada que ver. La cabeza de Hueve y arriba, sobre él, dibujado, José Alfredo Martínez de Oz, un gran liquidador de la Argentina, como si fuera un espíritu transmitiéndole las últimas indicaciones del tiro del final que fue el proceso. Claro, que jugaba con caricaturas en la tapa. Totalmente. En esa revista. Extraordinaria. Era el último tramo, igual se tuvo que bancar, incluso en el último tramo ya la democracia estaba, la clausura de la revista. Sí. Digo, ¿qué hubiera pasado con esas caricaturas años después viendo lo que pasó con Gildo Sabat, con algunas tapas de la revista Noticias, claro, con algo no muy lejano en el tiempo claro, también de los presidentes y mandatarios que se enojan? Uno lo valoró más. En algún momento yo he tomado clases, yo además dibujo, pinto, clases de pintura y acuarela con Sabat. Y tomé distancia con él, mira que lo valoro extraordinariamente. Pero cuando vi un par de caricaturas, las hablé con él, que me habían dolido en aquel momento. Una era contra Eve Bonafine, que la había puesto como un cordón de un animal. Dije, no, por acá no. Dije, ¿qué te pasó, Menchi? Bueno, bla, otra cosa. Bueno, lo que vos decís de Cassioli y la revista Humor en la década del 80, digo, eso lo hacía en la dictadura. Totalmente. Y con los funcionarios de la dictadura, digo, caricatura de Martínez Dios con las orejas gigantes. Había pero que hacerlo. A lo modo de Drácula. Sí, había que hacerlo en el 82. Y además, 83. no sé qué hacer con todo. ¿Qué hago con ese material, director? ¿Qué hago con todas esas revistas y todo? Pero yo te digo una cosa, sí, eso también. A veces se cambiaban, no sé, vos en tu ciudad, en tu provincia nos estás viendo, en Buenos Aires el Parque Rivadavia. Es decir, Horacio tiene humor, vos tenés el Tony, él tiene la revista D'Artagnan, cambiábamos libros, revistas. Macrilandia, George II, lo sacó todos los puestos, porque cambiabas cuando éramos pibes. Libros, revista, filatelia, numismática, que es la colección de monedas. Sí, estaba linda la feria del Parque Está Rivadavia. bien, yo ya sé lo que me vas a decir. Ahora está el mail. ¿Qué es el mail? El correo. Antes, para mandar una carta al correo, se ponía una estampilla. Qué difícil que es. Pudiera haber, si hubiera habido algún abuso en el Parque Rivadavia, de alguien que ya a nivel industrial iba a hacer un poco más, lo agarrabas y le decías, mire, señor, esto es amateur. El pelo mío que el Garraja. En el Garraja de ñoqui. Si hay ñoqui, sácamelo, pero no me desarmes el hospital. Exactamente. Sí, como en pero tantos volvamos al hospital. Volvemos a la plaqueli. Sí, vamos a la placa para ir terminando y todo, mira, disparó con Viñones, mirá vos. Claro, exactamente. Viñones saca este decreto en 1983 que dice, en la placa anterior, un piso de 5 diputados por provincia como mínimo. Ahí es donde le aumenta este número a Tierra del Fuego, La Rioja, Catamarca y las más chicas. Y 161.000 habitantes por banca. Y eso no se ajustó a los censos posteriores. Entonces ahí estabas trabajando con el famoso censo 80 yo respondí, que te ponían la etiquetita en la puerta de la casa. Y después tuviste 90, 2010 no, porque fue justo el día del fallecimiento, se completó el del fallecimiento de Néstor Kirchner, fue el de 2010, 2020, afectado, ese no fue en 2020 afectado por la pandemia, fue un año o dos después. Todos esos no se actualizaron, no se tomaron los números, entonces quedamos con una foto de la población de 1980 en lo que es el número del banca, sin contemplar nacimientos, fallecimientos y fundamentalmente migraciones internas. Lo que dice Stolbizer en su proyecto, de acuerdo a los números que propone como fórmula, la provincia de Buenos Aires pasaría de 70
a 125 bancas. Ganaría mucho el interior bonaerense también, que hoy está totalmente subrepresentado y siendo víctima, entre comillas, de muchas de las políticas porque no tiene fuerza para defenderse. Te doy un ejemplo chiquitito. En una negociación de alguna ley macro tiene más poder por allí un misionero para negociarte alguna política nacional que tenga que ver con infraestructura que alguien de Mar del Plata o Bahía Blanca que no tiene fuerza para pelear por el Instituto Pesquero, porque no tiene representantes, pese a que por población le tocarían más representantes que a Misiones. Entonces allí se da una dicotomía. La provincia de Córdoba pasaría de 18 a 28 diputados nacionales. La provincia de Santa Fe también ganaría porque pasaría de 19 a 25 diputados nacionales. Vemos otro ejemplo, Mendoza ganadora de 19 a 14, Tucumán de 9 a 12, Entre Ríos pasaría de 9 a 10 y Salta de 7 a 10. Por allí vemos todas las ganadoras. Tienes el caso de Corrientes y Misiones de 7 a 9, Chaco y Santiago del Estero de 7 a 8. Siguen con lo que tienen Jujuy y San Juan con 6, Neuquén y Río Negro siguen ¿Cuándo con hay 5. elecciones ahora en Misiones? ¿Cuándo es? Misiones pronto, es el... ¿no? Pronto. Sí, el 15... Ahora más, debe ser la primera, la próxima primera. Sí, la primera donde se están encontrando con algunas situaciones. Bueno, Catamarca y veo. Sí, bueno, todas las que quedaban quedan con Formosa, 4. Estas son las que estaban con el piso de 5. Ah, mira. Que pasan a un piso de 4. Sí. Pero te doy, mira, nos quedan 2 minutitos para decirte que no es que el Poder Ejecutivo es ajeno a esta realidad. De hecho, en la ley bases, en el capítulo electoral, Javier Milei había propuesto también una nueva composición donde la provincia de Buenos Aires aumentaba de 70 a 97. Tomaba el gobierno nacional un piso de 180.000 habitantes para tener una banca y eliminaba el piso. Ah, mira. El gobierno nacional eliminaba el piso y decía, Tierra del Fuego tiene que tener un diputado. O te decía, Santa Cruz tiene que tener 2, San Luis tiene que tener 3. Iba a ser polémico el proyecto, pero lo que pedía el Poder Ejecutivo es que no se aumente el número de bancas a 334, sino que se dejen 255 y que así se haga la distribución. Bueno, fue tan polémico parte del capítulo electoral que ni siquiera pasó, pero el Poder Ejecutivo lo sigue teniendo en carpeta. Hoy que la veo a Margarita, madre de un gran basquetbolista. Sí. La Provítola. La Provítola. Sí. Digo, radical. Sí, gran defensora en el gobierno de la Alianza. Después con el socialismo se asoció con Wiener, ¿te acordás? Frente Amplio Progresista, FAP. Sí. Después estuvo con Pichetto. Ahora está en el bloque... Entró por Pichetto, le dijo súmese. Entró con la lista de Manes, de Manes, ahí está Manes. Sí. Bueno, salute. Muchas gracias, Horacio, hasta mañana. Chao. No te vayas. Estás en Diputado TV. Muchas gracias por acompañarnos.